Y ya estamos en el módulo número 3 de nuestro curso de Adobe Illustrator. En este módulo, muy importante, vamos a comenzar a trabajar con un panel que realmente se usa mucho dentro del trabajo diario del programa, que es el panel de capas. Con este panel vamos a poder organizar, distribuir y ordenar los elementos que vamos colocando en nuestros dibujos, en nuestros trabajos de Adobe Illustrator. También vamos a utilizar nuevas herramientas y nuevas funciones con el fin de trabajar con objetos ya un poco más complejos. Vamos a ir agrupando elementos y trabajando con algunas ilustraciones ya de mayor complejidad. Vamos entonces a trabajar en este módulo 3 con el panel de capas. Bien, vamos a conocer este importante panel que es el panel de capas. Vamos a conocer cuáles son sus funciones, cuáles son las propiedades que tiene cuando colocamos capas, cómo podemos habilitar, deshabilitar, eliminar capas y obviamente las funciones básicas con respecto al uso de los objetos. Vamos a la clase. Vamos a crear un documento nuevo y vamos a colocar algunas figuras que nos permitan luego distribuir y trabajar con los niveles de capas. Vamos a agregar algunas figuras simples, un círculo, un cuadrado, un polígono o una estrella. Cada vez que agregamos elementos nuevos, ustedes se van a dar cuenta que cada elemento se coloca superpuesto sobre los anteriores. A eso es lo que le llamamos niveles de capa. Vamos a cambiar el color de las figuras para que las puedan reconocer de manera más rápida. Tengo acá 3 figuras para comenzar. Cada una, al momento de dibujarlo, se fue colocando encima de las anteriores. Vamos a abrir el panel de capas, el panel que nos interesa en este minuto. Lo vamos a tomar de la pestaña, lo vamos a arrastrar y lo vamos a dejar de manera flotante. Nos vamos a acercar un poco al ejercicio y ahí tenemos entonces que los 3 elementos que hemos colocado se mantienen bajo una sola capa. Ahora, al momento de expandir esta capa número 1, vamos a encontrar que tenemos subniveles o pequeñas capas dentro de la capa número 1. Esta es la posición de cada uno de estos 3 objetos: el polígono, el rectángulo y la elipse. La posición es de abajo hacia arriba, el primer objeto dibujado se coloca en la última capa, el segundo se coloca sobre ella y el primero obviamente está sobre las 2 anteriores. ¿Cómo podemos cambiar la posición de las capas con respecto a otro dibujo? Hay 2 opciones. Una es usar este panel de capas. Simplemente tomo la capa, por ejemplo, del polígono y la arrastramos debajo de otra y tengo un cambio de posición. También la puedo tomar y volver a arrastrar sobre la anterior y también la volvemos a su posición original. Otra forma de hacer este tipo de cambio de posición de los objetos es usando algunos atajos. Por ejemplo, cuando quiero pasar atrás de otro objeto voy a presionar Control y el número 9. Si quiero volver a colocar el objeto encima del anterior, presionaré Control 0. Veamos qué pasa con el último objeto. Control 0 para que pase arriba. Solamente pasa un nivel, un objeto sobre otro, pero si quiero que pase sobre el siguiente, nuevamente tengo que presionar Control 0. Es decir, cada vez que presiono Control 9 o Control 0, solo bajo un nivel, y si tengo varias imágenes, tendría que presionar varias veces el mismo atajo, o Control 9 o Control 0. Esta es entonces la capa número 1 que tiene estos pequeños 3 subniveles. En las capas vamos a encontrar un icono al costado de cada elemento que es el icono de visibilidad. La visibilidad es una especie de interruptor que nos permite apagar o ocultar temporalmente la imagen y volver a colocarla cuando nosotros la necesitemos. Todos estos elementos que hemos colocado tienen una capa de visibilidad, una opción de visibilidad. Ahora la capa 1, como está todo agrupado en ese elemento, se pueden ocultar todas al mismo tiempo. Otro elemento clásico de las capas es la opción de bloquear. Al costado del ojo o icono de visibilidad vamos a encontrar un espacio vacío. Ese espacio es el candado. Si lo presiono, por ejemplo, con el primer objeto, ya es imposible que lo pueda tomar, seleccionar o mover. Ha quedado completamente bloqueado. Vamos a bloquear los 3 elementos y ahora ninguno de los 3 objetos se puede mover. Sería mucho más simple también si solamente bloqueo la capa y todos los elementos que he colocado dentro de ella ya no se podían mover. Mucho más simple.
Bien, eso sería entonces cómo reorganizamos las capas cuando utilizamos distintos tipos de objetos o dibujos. Vamos ahora a revisar cómo podíamos agregar nuevas capas en nuestro documento. Vamos a agregar una nueva capa y en esta capa podríamos agregar nuevos objetos que estarían completamente aislados de los elementos anteriores. Vamos a dibujar algunas figuras en esta nueva capa. Vamos a cambiar algunos colores. Bien, estos tres nuevos elementos que hemos dibujado están ahora en un nivel diferente. Están en una capa número 2. Ahí tenemos los tres objetos completamente distintos y separados de la capa número 1, la capa que comenzamos el ejercicio. Recordemos que la visibilidad oculta todos los elementos que estén dentro de esa capa. A estos elementos le llamamos subniveles. Hemos creado una capa con tres subniveles. Cada objeto es un subnivel. Al ocultar la capa se ocultan todos los elementos que están o los subniveles que se encuentran dentro de ella. Para eliminar una capa vamos a utilizar el símbolo del basurero, es decir, selecciono la capa que quiero eliminar y presiono el símbolo del basurero. Normalmente nos aparece una ventana y nos pregunta si estamos de acuerdo con este paso, que es eliminar una capa. Es importante que siempre nos pregunte, que no aparezca o que no elimine las capas de una sola vez o de frente, sino que tengamos la opción de decidir o arrepentirnos en el caso de que hayamos cometido un error. Bueno, en este caso sí queremos eliminar el grupo o el grupo donde tenemos estas tres capas, estas tres imágenes. Sí, y eliminamos la capa completa con sus tres subniveles. Bien, recordemos entonces cómo trabajamos con las capas y los subniveles. Podemos abrir la capa y mover de manera manual, ¿cierto?, la ubicación de las distintas capas que tenemos. También podemos usar los atajos, control 9 para enviar atrás, control 0 para colocar delante. También recordemos que todas las capas tienen el icono de visibilidad y también las capas tienen el símbolo del candado que me permite bloquear elementos dentro de las capas. Dentro de los iconos que encontramos en el panel de capa también tenemos la opción de localizar objetos. Hay un símbolo de lupa que me permite buscar o seleccionar objetos que probablemente cuando tenemos demasiados. Hay ejercicios que a veces tenemos 20, 30, 40 capas. Esta opción es bastante simple. Selecciono el objeto, presiono la lupa y me dice exactamente dónde se encuentra dentro de las capas, si tengo muchas capas y muchos subniveles. En realidad es bastante práctico para poder ubicar elementos, sobre todo cuando tenemos muchas capas en un ejercicio. Otra opción de las capas es el coloreado. Vamos a agregar una capa nueva, una nueva capa. Si se fijan al costado de la capa aparece un elemento de color. Ese elemento de color es básicamente identificatorio. Cuando trabajamos con muchas capas, a veces estos elementos nos van a ayudar a diferenciar un tipo de capa de otra. Ese color que aparece por defecto, pero lo podemos cambiar de la siguiente manera. Voy a hacer doble clic sobre la capa al costado derecho, doble clic y me aparecen las opciones de la capa. De esta forma podríamos cambiar ese color referencial que tiene al costado del espacio donde colocamos el candado. Hay varios tipos de colores que podemos seleccionar. Otra de las propiedades que tenemos dentro del panel de capas es la opción de convertir las capas a plantillas. Realmente lo usamos cuando colocamos imágenes de fondo y queremos dibujar sobre ellas. También aparecen las opciones clásicas de bloquear, mostrar, previsualizar o imprimir. Otra opción dentro del panel de capas es cambiarle nombre. Es una buena recomendación al momento de trabajar, sobre todo cuando usamos muchas capas, que cada capa tenga su propio nombre. Por ejemplo, vamos a poner acá objetos. Podemos decir que es una buena práctica dentro del trabajo de capa. O sea, tener varios tipos de capa y colocar el nombre que corresponda a los objetos que hemos colocado dentro de ella. Para eliminar, recordemos que podemos tomar y arrastrar sobre el icono del basurero.
En esta clase hemos aprendido el manejo básico de las capas. Hemos aprendido a distribuir, cambiar de posición, subir, bajar algunos elementos y reutilizar los distintos elementos que estamos trabajando en el panel de capa. También hemos aprendido a crear nuevas capas, cambiar nombres, configurar colores y sobre todo tener la opción de poder cambiar o eliminar capas. Es realmente importante el uso de este panel, lo vamos a mantener siempre abierto en los próximos ejercicios y vamos a tratar de seguir trabajando, cambiando nombres y modificando la ubicación de los distintos niveles o capas que vamos creando en nuestros ejercicios.